Hola, buenas tardes, amigos de Mucha Pesca. Acá tenemos otra entrevista de las que les prometimos para hacer. Vamos a hablar con Alberto Moscuen, que es piscicultor, especialista en trucha arcoíris. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, aquí andamos. Bueno, Bueno Alberto, que te- contanos, ¿en qué localidad estás? ¿Cómo comienza tu pasión por la crianza de trucha, por favor? Bien, les estoy hablando desde un establecimiento piscícola ubicado en la región del Valle de Uco, provincia de Mendoza. ¿Me escuchan? sí, se escucha perfecto. Sí, sí, vos, Bien. sí. Este, prácticamente la única piscicultura que queda en pie dentro de la provincia Ajá. y bueno, ya ¿Cómo, cómo comenzaste con la piscicultura? es una historia desde la infancia más o menos. En realidad mi padre dedicaba a la pesca y a su vez él se dedicaba a la actividad minera y básicamente lo veíamos muy poco y si queríamos estar con él en épocas de vacaciones mi madre nos ponía arriba de un colectivo con un hermano mayor y, y pasábamos el verano en el lugar de trabajo de él, que generalmente era el campo, Ajá. y bueno, no había mucho por hacer, ¿no? O era pescar o cazar, básicamente. Sí. ¿Y a vos te gustó Así la que, pesca? sí, bueno, cuando uno es niño, el encuentro con el campo y la naturaleza es todo como una gran aventura, ¿no? Este, y la justificación para poder estar en ese entorno, digamos, la forma de entretenerse, de pasar el tiempo, de matarlo, entre las actividades que uno puede hacer es pescar. Claro. Obviamente en esa época era Patagonia, se estaba construyendo la Unión de los Siete Lagos, Futaleufú, y eso Ujú. para mí era lo mismo que estar en el medio del Amazonas, por decirlo de alguna forma. Este, ¿De dónde? y ahí empecé mis primeras armas en la pesca y justamente con salmonio, lo que había disponible para pescar era trucha, Ajá. a pesar de que hace más de 40 años de eso, me imagino tiene que haber habido abundancia de trucha por todos lados, no fue fácil, hice lona muchas veces y bueno, hasta que en algún momento se dio y esto es una conjunción en realidad, ¿no? Ajá. La pesca no es una competencia, no se trata de quién pesca más, es más, Claro. yo lo definiría como un analgésico natural para el espíritu, para el alma, ¿no? El contacto con la naturaleza, el ver animales en libertad, el poder caminar y recorrer un río, un arroyo, cuando uno es chico tiene eso, se sugestiona porque es tan imponente la naturaleza que pareciera que uno no significa nada, ¿no? Es una hormiga en el Sí. medio de la nada. ¿Y cómo te has perfeccionado? ¿Cómo has estudiado? ¿Tuviste práctica intensiva? ¿Cómo? Mira, yo estudié, vengo de una familia de piscicultores, porque mi tío montó una piscicultura más abajo, en el valle de Uco, un poco más, unos kilómetros más abajo de donde estoy yo en este momento, y estamos hablando de épocas en donde no existía ni la internet ni nada, a base de, de visión, digamos, y encarar hacia adelante, cueste lo que cueste, y bueno, uno de rebote, porque yo era un adolescente, se va empapando en el tema, incluso me
quisieron mandar a estudiar a Chile, y yo les dije que no, que con esa profesión me iba a morir de hambre porque acá no había nada, y estudié arquitectura en realidad. Ajá. Pero mirá cómo serán los déjà vu de la vida, que mi tesis en la Facultad de Arquitectura fue una piscicultura. Y nunca ejercí la arquitectura. Bien. Ajá. Mira. Ahí es. En otra época de mi vida me casé y bueno, había que ganar dinero rápido, de una forma más fácil, era Menem, y me dediqué a la computación en vez de dedicarme a mi profesión, me era mucho más lucrativa. Y después, en el 2001, con la devaluación de la Rúa, me pusieron una patada en el trasero de acá hasta el otro lado de la cordillera, más o menos. Y a partir de ahí arranqué otra vez con la vocación de la piscicultura, cansado de la ciudad, de la vida urbana, quedé un poco estresado y me volví a reencontrar con mis salmónidos, que hasta el momento lo había ejercido de forma deportiva, básicamente, nada más. Ajá. Después, yo estuve leyendo un poquitito de alguna nota que te hicieron y donde vos decís que naciste predestinado para esta tarea. Y sí, hay un feeling de mucha data. Yo era de los que se acostaban a dormir y se acostaba soñando de que pescaba que había peces en todos los canales de Mendoza. Mendoza es una provincia especial donde el riego, todo el agua que se usa para agricultura, para consumo, va todo por canales, y yo soñaba que hasta en el canal de la puerta de mi casa despertaba, agarraba el mojarrero, como empieza todo niño, y pescaba en la sequía. Es más, mi abuelo llevaba al perro a pasear a un lago cerca, en la ciudad de Mendoza, un lago ornamental del Parque General San Martín, y yo iba con él, con mi mojarrero, mi tarrito, y mientras él le daba la vuelta al lago artificial, que era un lago bastante grande, 8 hectáreas tiene, yo me quedaba ahí en un rincón pescando, y volvía con los peces a mi casa, si pescaba, ¿no? Claro. Así que esto no tenía acceso ni siquiera a comprar un anzuelo. Le robaba los alfileres a mi madre, los doblaba, agarraba los corchos, hacía bolitas y vamos por todos los procesos. En otro momento, si hubiera tenido un cartucho de dinamita en el bolsillo, lo tiraba adentro del pozo donde estaban los peces. Toda una historia y de evolución, ¿no? Si íbamos de veraneo a la costa, mi familia iba a la playa, y yo con mi hermano mayor, que es otro fanático de la pesca, y lo sigue siendo, nos íbamos al muelle de San Clemente en Tuyú y nos pasamos toda la noche ahí con los viejos. Me divertía mucho, siempre lo llevé, digamos, como una actividad un pasatiempo muy agradable. Eso que vos decís. Después ya de adolescente siempre fui enamorado de la Patagonia, me gustó mucho, estaba mucho, la he recorrido durante 30 años, he ido a pescar a la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, he pescado todos los ambientes, incluso ambientes cuando no eran conocidos, yo ya los conocía, la he atravesado de este a oeste y de oeste a este, entre Chile y Argentina, por todos los pasos habidos y por haber, y nunca dejó de decepcionarme, de gustarme, ¿no? Y de ahí la pasión por los salmónidos, ¿no? Porque uno empieza a adquirir conocimiento de lo que es un salmónido, de sus orígenes, de su espíritu de lucha, y muchas veces por ahí uno se pasaba todo el día perdido en el medio de la montaña o del bosque, en un río, en un arroyo, con la caña en la mano, y en realidad pescaba 1 hora y terminaba el resto del tiempo simplemente mirando, como si uno hubiera televisado lo que hacían las truchas,
a dónde iban, dónde se escondían, qué comían. Un cariño especial, ¿no? Como sentirse identificado Sí, toda con la especie, con el tipo de pesca, toda una aventura, ¿no? Hoy es como... Y Alberto, te hago una consulta. En Mendoza o en la zona de Cuyo, a diferencia de la zona patagónica, ¿vos qué encontraste algo ahí diferente? ¿Tenés algo por lo cual preferiste? Sí, yo te diría que Mendoza es la frontera norte de la pesca de salmónidos, ¿no? O sea, la mermada mucho menos más disminuida, obviamente, porque ya no tenemos las cuencas que hay en Neuquén a partir del norte de Neuquén hacia el sur, ¿no? Pero es ya de las últimas provincias, digamos, que tiene en todos sus ambientes hídricos de montaña, tiene poblaciones de truchas en sus ríos. Hubo un pionero, todos sabemos que los salmónidos son una especie introducida que es originaria del hemisferio norte. En Patagonia las primeras siembras, las primeras experiencias se hicieron a principios del siglo XIX por el Perito Moreno. El primer lago que se sembró fue el Nahuel Huapi. Se trajeron las cepas desde el puerto de Nueva York y venían incubando en el buque, en el camino. Y a lomo de buey o carreta impulsada por buey llevaban en vasijas los alevines nacidos para sembrar las especies, y así comienza un poco la introducción en Argentina. Y en Mendoza aproximadamente a partir del año 40, 45 se hicieron las primeras siembras en los ambientes de cordillera de acá de la provincia. Yo antes no le daba mucha importancia a Mendoza porque uno cuando es más joven contempla otros aspectos de la pesca. La Patagonia era como la meca, ¿no? Y después un día hablando con otro amigo pescador que le gustaba pescar en Mendoza y discutiendo o intercambiando opiniones sobre las ventajas de la Patagonia con referencia a Mendoza, me dijo, me acuerdo textuales palabras, dice: no te creas que no hay buenos lugares en Mendoza para pescar, hay que aprender a conocerlos, son más exigidos, tenemos una cordillera más alta, más agresiva, y este es un pez que si uno quiere conseguir mejores trofeos, digamos, o encontrar ambientes más atesorados, exigen andar arriba de un caballo, exigen caminar mucho, no es para cualquiera. Ajá. Y la verdad que lo pensé y me gustó el desafío, y después dije, bueno, no viajo tanto a Patagonia y en mis tiempos libres le voy a dedicar más tiempo a la cordillera mendocina. Y es como una búsqueda del tesoro, ¿no? Es como podría ser hoy en día el lago Strobel, ¿no? Y con su río Barrancoso, que es todo un locha ahora, prohibitivo para pescar, donde salen truchas arcoíris, unos ejemplares magníficos. Bueno, siempre lo tomé yo acá dentro de la cordillera mendocina, que tiene un promedio de peces muy chicos, porque son ambientes chicos, muy escasos en comida. Hay todo un tema de fondo con la introducción de los salmónidos en lugares donde no había peces tan depredadores como es la trucha, ¿no? Fueron agotando la comida más importante o la más nutritiva, y hoy en día sucede prácticamente en toda la Patagonia y aquí en Mendoza. Ya no quedan cangrejos, no quedan bagres, las pobres truchas tienen que
que vivir de pequeños insectos y explosiones en determinadas épocas del año y va marcando un fenotipo de trucha, ¿no? Que en el caso de Mendoza, el promedio de una trucha ronda los 200 gramos, 300 gramos. Sin embargo, hay ambientes que se han mantenido fuera, digamos, siempre considero que lo más importante en la pesca que afectó a los salmónidos es la presión de pesca, ¿no? La presión humana. Claro. La pesca indiscriminada, la mala selección de la pesca, porque muchas veces uno pesca con intenciones de devolver y conservar lo justo y necesario para tener esa comida de la noche o del mediodía, y considero que los reglamentos, los estudios en general que se hacen en la Argentina son muy generalizados, o sea, se tratan todos los ambientes por igual, con los mismos reglamentos, y en realidad cada ambiente tiene sus características, tiene su calidad de peces, que va en base, no te digo, a la dieta, a la alimentación, a los reglamentos a los que están sometidos, que no es lo mismo para un arroyo o un río que para el arroyo vecino, y bueno, se va produciendo un problema que ya es general, que es endogamia, ¿no? Donde los peces se adaptan al ambiente y llegan hasta cierto tamaño, y pasa el tiempo, y igual con el tiempo, con los años, los peces adquieren su madurez sexual, ¿no? Y en vez de tener 1 kilo, por llamarlo un tamaño, que sería algo, no digo ideal, pero sería algo razonable para obtener ovas de 4 milímetros, que sería algo razonable, son ya peces que están en un ambiente con madurez sexual, o sea, por encima de los 2 o 3 años, y tienen 200 gramos, entonces se deforma todo. Son huevos de 2 milímetros, en vez de prosperar el 1, el 2 o el 3%, llegar a un estadio juvenil, es menos la tasa, todo el resto pasa a ser parte de la cadena alimenticia, porque a su vez los peces adentro se comen entre ellos porque no tienen que comer. Bueno, hay toda una deformación del ambiente que ya básicamente es irreversible biológicamente. En Patagonia están empezando a cambiar, a modificar un poco los reglamentos y los tratan un poco más técnicamente, y porque antes se practicaba la situación de resembrar, ¿no? Hay pisciculturas estatales que lo único que se dedicaban era hacer alevines y resembrar ambientes y echar alevinos a mansalva en un arroyo que quizás por ahí no lo necesitaba, ¿no? Hoy por el contrario, ¿no? Es como mezclar perros con lobos, genéticamente son iguales, pero un perro en el bosque no dura una semana, y el lobo está acostumbrado a su vida a entrar ahí. Es muy distinto una trucha de criadero que una trucha silvestre. Ajá. Son bobas las truchas de criadero. Yo no soy de la opinión de sembrar a mansalva ambientes por un lado y que sean truchas criadas en sus primeras etapas dentro de un criadero, en el encierro. Es una trucha que no tiene la misma defensa, no tiene la misma perspicacia que una trucha silvestre. Y porque vos ahí le das... Entonces hay que cuidar las que están, y hay que saber elegir la que uno va a sacrificar. A los efectos del plato de comida, siempre dije yo, si en un ambiente el promedio de una trucha buena, en buenas condiciones reproductivas, es 1,5 kilos, esa hay que devolverla, porque es una forma de conservar el linaje, ¿no? De conservar los genes dominantes. Si nos llevamos la grande y devolvemos las chicas, bueno, terminamos teniendo una matriz productiva de truchas en el arroyo que terminan siendo todas pequeñas y, como te digo, ya con problemas de endogamia. Endogamia es específicamente el fenómeno que se produce en los ambientes naturales, digamos, en donde a través del tiempo las truchas van perdiendo calidad en cuanto
a su situación genética y redunda en el tamaño, en la fortaleza para el combate, para la pelea, los efectos del pescador, etcétera, etcétera. Alberto, Y es un problema mundial. Pasa lo mismo, pasó lo mismo a los americanos en el hemisferio norte con sus salmones. Pretendieron, cuando se dieron cuenta que los cardúmenes silvestres se reducían drásticamente, las pisciculturas instaladas a la orilla de los ríos por ley tenían que, de lo que producían, tenían que devolver al ambiente un porcentaje, y resulta que sí, echaban 10 millones de pequeños juveniles o de alevines al río, y cuando cumplían su ciclo y volvían a subir, no subían ni el 2%, contra una tasa del 10 o del 15 de peces naturales, hasta que se pusieron a ver qué es lo que pasaba ahí. Son peces bobos que han expuesto a todos sus enemigos, no saben esconderse, no saben, se pierden, no sirve. y Alberto, esto digamos, vos haciendo una combinación de esas truchas silvestres con las de criadero, ¿esto se puede modificar? ¿Se va mejorando No, porque estamos hablando no, o sea, del hemisferio norte vienen a buscar, a tratar de llevarse algún material genético, semen generalmente, que es lo más fácil de preservar y transportar de algunos ríos o ambientes de la Patagonia, y a su vez nosotros de acá por ahí también queremos mezclar sangre trayendo cepas del hemisferio norte, pero ya hoy eso nos ha demostrado que no tiene resultado, porque los cambios genéticos en los peces no son de generación en generación, son cientos, miles de años. Claro. Yo no voy a encontrar una sangre original de hace, claro, Es la evolución. 5.000 años atrás. Claro, no. Sí. Eso ya Escúchame, se perdió. Tito, Sí. contanos un poco ahora de tu criadero de truchas, el que vos manejas. Mira, este es un criadero, digamos, convencional dentro de los diseños de pisciculturas para cultivos intensivos de trucha arcoíris. Intensivo, o sea, porque los criaderos se clasifican de acuerdo a la cantidad de kilos de producción anual. Están semi-intensivos, que llegan hasta los 2.000 kilos anuales, y los intensivos, que son a partir de los 2.000 kilos a 10.000 kilos, que es más o menos lo que se puede hacer acá, como un cultivo intensivo. Y después son los otros artesanales, que son de uso familiar, alguna cuestión, o sea, que no venden carne, un producto cárnico afuera, sino que se consume dentro del mismo emprendimiento con un restaurancito o alguna cosa así. Esta piscicultura tiene 40 años. En 40 años el dueño la hizo funcionar 2 veces y la cerró, y tuvo impas estuvo décadas sin volverse a rehabilitar. Hoy, por suerte, llevamos ya casi 5 años consecutivos sosteniéndola. Porque no es una actividad para la Argentina o para Mendoza. Acá no voy a hablar específicamente de Mendoza, esta región, que no es una actividad dentro de todo lo que uno podría hacer rentable. Requiere mucho sacrificio, y el volumen que uno hace es poco. Es como, a ver, Mendoza es tierra de buen vino, ¿no? Una tierra apta para hacer buenos Malbec, como digo yo. Y los fiordos chilenos son buenos para hacer salmonicultura, y ellos trabajan con 1 millón de peces. ¿Con 1 millón? Y acá es imposible, Claro. con agua dulce, y por más que tuviera el volumen de agua. Entonces es como si yo me fuera a hacer Malbec a la Mesopotamia argentina. Y obviamente me va a demandar, para lograr un vino más o menos aceptable, el esfuerzo va a tener que ser mucho mayor que si lo hiciera en Mendoza, ¿no?
Es más una cuestión A ver, de un hobby. Lo que tiene es que es, eh, obviamente, que es una pasión mía y, la recompensa o el beneficio no es económico, es el reconocimiento de demostrar que en mayor o en menor escala lo que muchos dan por descartado es posible hacerlo, ¿no? Es como cuando se construye una obra faraónica, así como con tan escasas herramientas, bueno, se puede hacer pirámides o es un proyecto de decir, bueno, la tenemos, David, Escúchame, Tito. se Vos puede, tenés, no puedo competir con los chilenos, ni con los noruegos, mucho menos, porque ni herramientas hay acá para la piscicultura, pero ahí está, ese es el verdadero desafío, ¿no? desafío. vos tenés piletones con agua circulando. Yo tengo laboratorio, sala de incubación, sala de faena, depósito de herramientas, tengo estanques pura y exclusivamente reproductores, por los que hacemos el ciclo completo, porque a mí me gusta mucho la parte biológica y para mí no es lo mismo engordar peces y venderlos que empezar de cero, ¿no? Claro, por Justamente. Entonces, selecciono mis reproductores, los renuevo año tras año. Tengo una época que comienza en este lugar específicamente en julio, la etapa de incubación, y bueno, para mí es todo un acontecimiento, ¿no? Estar 2 meses incubando, verlas nacer, son como mis hijos, ¿no? Más o menos así, a veces. Ahora estamos en una época en donde no se vende nada porque es un producto caro. Nosotros lo trabajamos acá con hoteles boutique dentro de las bodegas, donde un cubierto a base de trucha vale $50 y no hay nadie ahora, entonces a los hoteles, así que no vendo nada. Y la verdad que no me importa, no me preocupo mucho. Los tengo vivos a los peces ahí, no... ya se solucionará y volveremos a arrancar. Veníamos bien. ¿Cuánto demora, Tito, desde que nace un alevino hasta que reúne el peso de cuánto? 250, 300 gramos. Hay 2 factores ponderantes que son la temperatura del agua en un principio, porque los peces, o la mayoría de los peces son poiquilotérmicos, o sea, su temperatura corporal es la misma que la del agua, y en el caso específico de los salmónidos, si el agua es muy fría, digamos que por debajo de los 10 grados, su sistema digestivo se retarda, come menos, está menos activa, y la tasa de crecimiento es más lenta. Claro. Ya por encima de los 10, lo ideal son 16 grados, una vez la temperatura de engorde nuestra. La trucha metabólicamente funciona de otra forma y se engorda rápido, a razón de... Se puede hacer con una temperatura estable de 16 grados, digamos que una trucha de medio kilo se puede hacer en 9 meses. ¿Y esto ustedes lo hacen artificialmente, la temperatura del agua? No, yo tengo un arroyo muy frío, por eso puedo incubar, porque da las condiciones para que yo pueda hacer mi propio especie. Yo tengo un arroyo que 9 meses al año viene por debajo de los 10 grados. O sea que yo acá para hacer una trucha de medio kilo tardo 1 año y medio. Claro. No importa, escúchame. Sí. ¿Por qué elegiste truchas arcoíris? Porque es la especie más adaptada a la piscicultura. Todo el mundo hace arcoíris. Si hacen marrones o fontinali es de adorno nomás, casi como tener una pecera en su casa, para probar. Es como, volvemos otra vez, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el perro y el lobo, que genéticamente son iguales,
pero uno compra perros para tener en su casa. Comprar un lobo, va a morder a toda la familia, se va a escapar, no te va a hacer caso. Las Fontinari y las marrones son cepas que conservan en su genética un espíritu mucho más salvaje. Es imposible mantenerlas encerradas. Saltan fuera de los estanques, se van por los vertederos. No quiere saber nada con estar encerrada. Más salvaje. Ya he hecho experiencia, tengo algo de Fontinari, algo de marrones y se me piantan todas, me cansé. En realidad había un cruce genético que se hace entre marrón y Fontinari y se saca una trucha híbrida muy bonita que se llama trucha tigre, y siempre tuve un pequeño stock de Fontinari y marrones para en algún momento que alcanzaran su madurez sexual poder ensayar si podía hacer esa trucha. Y la Fontinari sobre todo se me escapaban a mí, llegaba y se habían saltado el estanque y estaban muertas a un costado, ¿no? Son escapistas absolutas. La arcoíris es la especie que se hace en el mundo, es una especie, como te digo, ya avanzada genéticamente y tiene un factor de conversión bueno que tiene incidencia directa con el aspecto económico, ¿no? Porque el factor de conversión es cuántos kilos de alimento necesito darle yo a un pez, a una trucha, para obtener 1 kilo de trucha. Ese factor de conversión tiene un parámetro de rentabilidad que va de 1.5 a 2. O sea, 1,5 kilos a 2 kilos de alimento para obtener 1 kilo de trucha. Esa es una buena curva. Ya si me excedo de eso, ya estoy estoy fuera de competencia, básicamente, porque acá uno de los cuellos de botella para la piscicultura de salmonio, que es un pez netamente carnívoro y en su dieta artificial necesita un alto porcentaje de proteína, por encima del 50%, que a su vez la proteína se obtiene a través de harinas de pescado, que a su vez la Argentina no produce harina de pescado, está importado, y que a su vez el 40% o casi el 40% de la pesca continental en los océanos se hace nada más que para producir harina de pescado y cada vez está en reducción. O sea, cotiza como la soja. No sé, la harina de pescado cotiza como es el de las baterías. Como el litio. Litio, exactamente. Antes no valía nada y ahora cotiza como el litio, porque con el auge de con la disminución de la pesca continental, la única forma de seguir sustentando al mundo con pescado es con piscicultura. O sea, que las pisciculturas a nivel mundial van creciendo, sobre todo en ciertas especies de cultivo, donde el hombre le ha agarrado bien la mano, tienen amplio conocimiento. Y bueno, la demanda de harina de pescado es bárbara. Claro. Y no es lo mismo buscar un sustituto como harina de soja, porque para emular 1 kilo de harina de pescado necesito 5 kilos de harina de soja. Claro, no. Aparte que ya viene transgénica, que ya podría ser cuestionable. Hoy en día es un pescado, la gente es exigente, la gente que consume este pescado es conocedora, no es. Y uno compra pescado por decir pescado, compro merluza, es un pez de 200 pesos el kilo, este es un pez de 800 pesos el kilo. Tito, te hago una pregunta. Por ahí leí en una nota que te hicieron sobre la calidad o de la trucha que vos producís en Mendoza con respecto a la trucha de la Patagonia. ¿Tienen una diferencia en cuanto a qué tipo? ¿Cuál es la diferencia? Y mira, yo nunca consumí un pez de criadero. Como pescador, para mí siempre los silvestres, la trucha pescada en el arroyo era la mejor. Y con ciertas justificadas razones. Como en casa de herrero, cuchillo de palo, escasa vez como consumo trucha. Pero acá cuando cuando sacamos el primer lote de venta, acá vino Germán Martitegui, no sé si lo ubican, ahí
cocineros argentinos, Sí, discípulo de Francis Mann. sí. Él fue uno de mis primeros clientes afamados chefs, digamos, que consumió mis truchas, y él fue el primer elogio que me dio y que me inspiró, me lo dio él, que me dijo, te pones palabras, dice, jamás en mi vida había probado una trucha arcoíris de criadero tan rica, me dice. Obviamente, bueno, más allá de la satisfacción, y eso me planteó mucha curiosidad. Y hasta la fecha, por aquí ha pasado Germán Marquitegui, Troca, Maru Botana, Francis Malman, todos han llevado truchas de este criadero. Bien. Muy bien, Y muy bien. ninguno me ha puesto una queja de nada. De ahí para abajo, todo el mundo me dice que son espectaculares las truchas. Yo siempre digo, bueno, hay una parte mística, ¿no?, que uno se la adjudica como mérito propio, pero en realidad la clave de esta piscicultura por ahí con respecto a otras es que yo tengo un agua saturada de oxígeno. El oxígeno es fundamental para el estado anímico y de salud de un pez en un criadero o hacinado en una pileta o un feedlot. Todos sabemos que una avícola, las gallinas o los pollitos desde que nacen están tratados con antibióticos, que el hacinamiento produce infecciones, produce bacterias, virus, depende de la especie, los animales. Bueno, acá la clave de obtener un producto que sea competitivo con un producto natural es el milagro se lo lleva el arroz. Tiene 10 partículas por millón, 10.5 partículas por millón permanente. Yo había leído Eso, ahí que en el sur tienen unas enfermedades que no pueden erradicar y que ustedes... sí. Y bueno, es producto de... A ver, uno no cura peces. Una vez que se te metió algo en el agua y te afecta a los peces, tenés que básicamente sacrificar toda la piscicultura, secarla, desinfectarla y volver a arrancar. Uno hace prevención. No se pueden operar los peces, son grandes volúmenes de agua, no se puede tratar nada porque gastaría muchísimo en medicación y no es económico, entonces siempre hay que estar prevenido. Por eso también en parte uno de los motivos, de las excusas de que yo hago mis propios alevines, es que yo tengo biológicamente la piscicultura cerrada, no entra ni sale nada acá. Claro. Claro, pues vos controlás entonces, todo. Me evito el día de mañana poder llegar a tener problemas poniéndolo en la punta de la pirámide los chilenos con sus salmones, que tienen todo. Tienen virus, tienen parásitos, tienen bacterias, tienen algas, que les producen grandes mortandades. Los peces están saturados de antibióticos. Acá no reciben ni una cucharada de sal en el agua, los peces míos. Y eso es un orgullo, obviamente. Es una piscicultura artesanal y la cuido. No es un galpón lleno de gallinas, es un gallinero en donde las gallinas tienen su ración de maíz y de sol a sol se les abre la puerta básicamente para que salgan y coman bichos del patio, del jardín. Más o menos lo trato de la misma forma. Fundamental el oxígeno, porque el oxígeno es fundamental para la vida. Este pez se inmunodeprime de acuerdo a los niveles de oxígeno en el agua. Por ahí me han dicho, no, la trucha después de los 20 grados de temperatura en el agua se muere. Yo he tenido el agua acá con 22 grados y están con un apetito voraz. Entonces, o sea, no es tan exacto eso. Lo que sí puede pasar es que a mayor temperatura del agua, los niveles de oxígeno se reducen. Entonces, quizás un agua que está con 20 grados, pero con 5 partículas por millón de oxígeno, es crítico para el pez. No va a comer, se va a enfermar, va a ser atacado por toda bacteria que ande suelta en el agua. Con altos niveles de oxígeno, el agua entra en equilibrio. La FAO le denomina factor redox y lo tienen determinado, qué porcentaje es viable para una
piscicultura de salmónidos. El redox es un principio de reducción y oxidación de partículas no deseadas. La reducción la hace el pH del agua. Y la oxidación de la partícula, la eliminación de la saturación, la hace el oxígeno. El oxígeno oxida, todos sabemos que es un oxidante. Claro. Entonces, los estanques se mantienen en equilibrio. Al mantenerlos en equilibrio no tengo necesidad de higienizarlos permanentemente, porque mis estanques son mis restways, que son los estanques de engorde, donde saco las truchas para venta, son naturales, son de tierra. No son de hormigón ni nada, porque también ese piso, ese suelo natural permeable genera ayuda o contribuye a hacer cierto equilibrio dentro de ese factor redox, que es para reducir partículas que básicamente son nitritos, son los desechos de los peces. Una vez al año, o cuando se agota el estanque, el raceway de peces, lo seco, lo dejo secar un par de semanas al sol y lo vuelvo a ocupar. Nada más que eso. Y el agua se mantiene permanentemente cristalina. Yo no tengo acumulación de nitritos en el fondo. Circula todo y sale. Y sale muerto, no sale con olor. Cuando uno toma un pez de criadero, otros criaderos de salmonio, y uno consume, el clásico de la gente que no tiene mucho conocimiento, y tiene gusto a barro este pez. En realidad ningún pez come barro, le gusta a nitritos. El pez convive con exceso de nitritos dentro del estanque, entonces toma mal sabor. Toma ese sabor, claro. Y el factor determinante en eso es el nivel de oxígeno, es el que mantiene en equilibrio biológico toda la fauna fito y zooplanctónica del estanque. Y esto, yo leí... O sea, bueno, la base, la receta es muy sencilla. Buenos niveles de oxígeno, un pH que de básico a alcalino, no ser ambicioso y tener demasiada densidad de peces. Pueden decir, no, usted con esto puede tener hacer 20 kilos por metro cúbico de agua de peces y explotarlo al máximo. Así, bueno, 20 kilos de peces en un metro cúbico se tocan, se rozan entre ellos, y el mucus es en realidad la piel, la escama es una coraza. Ese mucus se corre como una raspadura, y en el agua está llena de vida. Automáticamente es atacado por hongos y bacterias que andan en el agua. Entonces, bueno, no tener hacinados los peces, tener el agua oxigenada y no manosearlos, porque el limpiar un estanque, hay pisciculturas en donde están obligadas a limpiar los estanques casi semanalmente. Los peces se estresan, no se pueden manotear con un copo, trasladarlo, pasarlo, revolearlo. Son peces que no están, terminan no estando en condiciones óptimas de calidad después cuando se comercializan. Tienen todas las aletas comidas. Generalmente empiezan con principios bacteriales exteriores, flavobacterias, y Hola. es inmune, termina siendo inmune. O sea, a mí me puede matar una gripe. Si yo estoy deprimido, estoy angustiado con mi vida, tengo las defensas bajas, me agarro una gripe y me mata. Si estoy feliz, estoy contento con lo que hago, con mis defensas actúan de otra forma, y yo la gripe la paso con 2 aspirinas. Claro. Sí, por supuesto, Tito. Entonces, bueno, el confort de los peces dentro de la piscicultura hace a la calidad del producto después que sale. Y bueno, es otro de los factores. Sí. Bueno, sí. Tito, la verdad que nos has dado una clase sobre trucha hoy, más allá de lo que es un criadero intensivo. Yo tengo otra preguntita, Tengo otra preguntita. Sí. A ver, las truchas, en su estado natural, o por ahí a lo mejor vos lo que observás en el criadero, ¿cómo son con respecto a sus crías? ¿Las usan de alimento o las cuidan como otras especies? No, se comen todo lo que pueden.
comen. comen todo lo que pueden. Es más, los furtivos, el pescador furtivo cuando es época de desove, post desove, extraen las ovas de adentro y usan eso de carnada y es la mejor carnada que hay. No, se vuelve ictiófago. Y más en estos ambientes ya no tienen comida. Una trucha tiene que levantar 400 veces al día para comer, Claro. para satisfacer su dieta diaria. Y acá las truchas comen por época. A ver, en un buen ambiente, si lo desove o la apertura de temporada de pesca es el 1 de noviembre, básicamente, ¿no? En Patagonia. Obviamente uno va el 1 de noviembre y las truchas no están recuperadas, están flacas, son poco combativas, pero es cuando más hambrientas están y uno tiene mejor garantizada la pesca. Claro. Si va a fin de temporada, las chances de pescar se reducen infinitamente, pero uno tiene la garantía de que si pesca, va a pescar peces repuestos, gordos, en buen estado, combativos, pero es mucho más difícil porque es una trucha ya satisfecha. Claro. Ahora, si un parámetro así fácil acá, si uno pesca entre mediados de enero y mediados de febrero y la trucha sigue estando flaca, el ambiente está pésimo, mal, o sea, no hay comida, ya tendría que estar recuperada. Bien. Yo acá dentro del criadero, una trucha post desovada la recupero en 30 días. Ajá. Y en ambientes naturales no se recuperan nunca, ¿no? Si hoy levanto una trucha del arroyo que tengo acá al lado, el que surto de agua a la piscicultura, y es flaca, una trucha cabezona, podríamos decir. Una trucha de 200 gramos, con 4 años de edad, cabezona, flaca, y no tiene comida. No tiene comida. Y el arroyo está lleno de truchas. Eso es otra cosa, mucha competencia. Claro. Entonces, tiene que esperar su turno. Y obviamente que se transforman en carnívoras. Mi mosca favorita siempre fue un streamer. Un streamer simula un pez. Claro. Ajá. Una Bolivar negra nunca debe faltar en la caja, como dicen los pescadores. O sea, uno puede hacerse el artista, pescar con seca, pescar con ninfa, pero la que nunca debe faltar en la caja es un streamer negro. Bien. Sí, por supuesto. De una postura, de una fertilización, digamos, lo que queda, el 100% que queda fertilizado en el arroyo, de un desove natural, digamos, a su primera etapa, que es de alevino a juvenil, que son los primeros 6 meses de vida del pez. Post nacido, solo queda el 2% en el arroyo. Todo lo demás pasa a ser parte de la cadena alimenticia. O sea que si hubo una postura de 1000 huevos, o nacieron 1000 larvas, a los primeros 6 meses llegan 10. Sí, 10 o 20. Ajá. Claro. Pero ese pez ya es una trucha lobo, ya aprendió. Claro. Es la ley de la selección natural. O sea, eso pasa en todo, en todas las especies, hasta en las plantas. No todo puede vivir. Los humanos somos los que pretendemos ser, no sé, poblar la tierra hasta que no haya un agujero donde hacerse la habitación. La naturaleza se mueve así y lo tiene planificado perfectamente. No tiene que haber más de 10 truchas de ese desove. Y todo lo demás tiene que ser parte de la cadena alimenticia, porque si no, colapsa el ambiente. Claro. Que es lo que pasa en muchos ambientes con la trucha, que es una especie introducida, los colapsaron a los ambientes. Se comieron todo lo bueno y ahora les quedó lo poco rendidor. Y entonces a partir de ahí otra vez la naturaleza empieza a corregir de nuevo. Dice, vos ya no vas a tener 1 kilo de desarrollo, vos vas a llegar hasta los 200 gramos. Claro. Y a partir de ahí ya vas a ser madura y ya se formó todo. Muchas generaciones de Mendoza, desde el año 40, las primeras siembras, y ya acá salían truchas en un arroyo que corre 1 metro cúbico por segundo de agua, un arroyo pequeño de montaña, salían truchas de 4 kilos.
en el año 70. Y eso Después de 3, después de 2, después de 1, después de medio kilo, y ahora son de 200 gramos. Y gran parte de la culpa es la presión de pesca, obviamente, pero también hay responsabilidad de que se descompensó el ambiente. La trucha es un pez está dentro de las 100 especies más depredadoras del reino animal. y a tu visión, ¿qué se podría hacer para hacer una recuperación de este tipo de quilaje, ¿no? Y en los ambientes naturales es muy difícil. Yo siempre digo hay que sacar las chicas, porque además yo he tenido cámaras GoPro en pozones del arroyo filmando pausadamente, pero 24 horas al día. Y cuando hay una trucha más grande, está rodeada, pongámosle una trucha de 400, 500 gramos, que sería una buena trucha madura para este arroyo. En un pozón de 5 metros cuadrados tiene 20 truchas de entre los 50 y no llegan a los 100 gramos. Son más rápidas, le ganan la comida, le ganan todo. La trucha más grande lo único que hace es pasársela correteándola y atacando por irritabilidad, o sea, no le dan tiempo ni a comer, le ganan la comida. Claro. Entonces, el primer pedazo de carne, por decirlo en un fardo así, que cae al arroyo colgado en el suelo, la toma la grande y desaparece. Entonces, por ahí, en un principio, probar que los reglamentos definitivamente obliguen a las personas a devolver los especímenes más grandes y a levantar los chicos, si los ambientes están sobrepoblados de truchas. Es como tener una docena de tigres en un campo. No, sabemos que un depredador tiene un radio de acción de kilómetros y kilómetros, y no hay otra pareja o otro espécimen igual en ese radio. La naturaleza lo reguló así, porque si no la comida no le va a alcanzar. Solo en época de celo puede salirse de su territorio y buscar la descendencia. Claro. Pero eso de tener en un pozo de 10 metros cuadrados 20 truchas es antinatural. Sí. Es un pez que es para pesca y evolución y conservar un poco, tener identificado. En este pozón vive Manuelita, en el de más abajo vive Pedrito, y no truchas a mansalva, ¿no? Porque al final terminan todas sin comida y se va deformando genéticamente toda la especie. Yo creo que, claro. Las únicas que mantienen su tamaño son en ciertos lugares especiales, las anádromas, las que bajan al océano, porque obviamente el océano es una fuente todavía importante de alimento. Esas son buenos especímenes, digamos, para mantener calidad de piezas en los ambientes, pero vuelven a bajar. O sea, están ya en su fenotipo, después del séptimo mes, se bajan al océano y no vuelven más hasta su edad, hasta su madurez sexual. Claro, las truchas que están encerradas en agua dulce están condenadas. Si uno no hace una selección, ayuda a que esa selección natural, digamos, hace una clasificación paulatina, cada vez el tamaño va a ser inferior. Y es prácticamente imposible interferir a ese nivel con la naturaleza, porque además están en un medio acuático, no es que uno sale, digo, tengo exceso de liebres en mi campo, claro. Bueno, salgo con la escopeta y de a poco las entro a castigar. En el agua es un imposible esa situación. Pero sí poner la semilla de la concientización para los pescadores, y eso que para hoy cuando sacamos fotos con el teléfono, con lo que sea, la grande, bueno, queda en la foto nomás, no tiene por qué ir a parar a la sartén, que vayan 3 de las chicas. Entonces, cada autoridad deberá regular. Bueno, este ambiente, una buena trucha es de 1 kilo, esa la tenés que devolver. Y una trucha que no sirve para el ambiente es una trucha de 200 gramos. Bueno, esa te puedes pescar 3, 4, 5.
sacalas Mm. y dejar que las grandes se sigan desarrollando. Estamos hablando que es un pez que genera mucho recurso económico, o sea, si viene un extranjero, acá paga alrededor de $150 una excursión de pesca, más lo que deja en el restaurante, más lo que deja en el alojamiento, más lo que, o sea, Sí, sí, todo vale mucho, hay que cuidarlo. No sé, estamos ciegos. Tantas veces nos planteamos estratégicamente, hay que diversificar las matrices productivas. Ya no podemos ir teniendo un pensamiento de que la Argentina lo único que puede hacer es vender materia prima. Y ya eso no corre en un mundo hoy, porque a mí me cuesta 1 año y medio hacer una trucha de medio kilo, y si vale 800 pesos el kilo, necesito 20 kilos de trucha, de 1 año y medio de trabajo, de estar expuesto al frío, a las inclemencias del tiempo, a que si se me mueren o no se me mueren, y viene un país con tecnología y me lo cambia por un teléfono celular, que me dura 2 años. Claro. Y cuando va reciclado va a un horno y lo único que rescatan son 10 gramos de cobre. ¿Cuánto valen 10 gramos de cobre en el mercado internacional? Y valen centavos de dólar. Eso es lo que vale el teléfono. Todo lo demás es cabeza. Claro, exacto. Siempre nos van a vacunar. Sí. Bueno, Bueno, vos, Leo, querías preguntar algo más. no. Realmente tuvimos una clase maestra de lo que significa la trucha y la crianza intensiva. Te agradezco, Tito, el tiempo que nos brindaste. Y ustedes que son un programa de pesca deportiva, faltó toda la parte de la pesca deportiva. Sí. Mendoza tiene lugares para ofrecer, pero no es para novatos. Ajá. Acá las excursiones de pesca son para gente exigente. Tienen que ir con guías, hay que armar caballos, hay que armar logística, o sea, para realmente jugar en las grandes ligas. Porque lo que queda abajo, lo que está al alcance de la persona común, está básicamente depredado, son peces que entran en una lata de sardina. Ajá. Pero existen lugares, yo los he encontrado. Lugares con muy buenas cepas. Gente, Tito, a pescar ahí? No, tengo amigos guías y no me puedo dedicar a todo. Está bien. ¿Querés pasar al aire tu teléfono? Si alguno quiere consultarte algo sobre las truchas. Sí, no hay problema, háganlo público, no le debo dinero a nadie, así que... Pasá tu teléfono. 261 Ajá. 567 5966. Si no, me pueden buscar por Facebook como Alberto Moscuen. Soy el único Alberto Moscuen en el país, así que no van a tener mucho inconveniente en encontrarme. Bueno, Tito, te estamos muy agradecidos por esta clase magistral de trucha que nos diste, ¿sí? Y solamente nos queda decir un abrazo y mucha pesca, Tito.